44 minutos pasan de las 5 de la tarde, seguimos aquí en el living y es momento de recibir a Gabriel Chirichi, es escritor, profesor de historia y estrenó hace poco el libro Uruguay siglo XX, una historia colectiva en movimiento. Es de don Pepe Valla, Tabaré Vázquez, continúa ese titular, ¿todo es entero? ¿O corta en colectiva, en un movimiento? Bueno, primero gracias Alejo por la invitación y ya te contesto la pregunta. Sí, en realidad el título lo conversamos mucho con Banda Oriental y yo diría esto, ¿no? Es decir, cuando uno trata de contar la historia, fundamentalmente lo colectivo, y ahora que tenemos muchas investigaciones, los movimientos sociales, nuestra demografía, la sociedad uruguaya, es el protagonista, ¿no? Sí. Pero de Pepe Valla, Tabaré Vázquez hay como dos figuras históricas que son en buena medida también como las puntas del iceberg de momentos, ¿no? También discutimos, porque podemos haber puesto de la primera huelga general de 1911 a la concertación por el crecimiento de 2002, de Paulina Luisi al 8M, de Aparicio, ¿no? A la refundación del Partido Nacional con Larrañaga, no sé. Lo que pasa que esto fue un debate también. Valle y Tabaré Vázquez sintetizan en buena medida momentos de muchos cambios, pero que al mismo tiempo incorporaban demandas de otros grupos que no eran solo el Partido Colorado de Valle o el Frente Amplio de Tabaré Vázquez, sino cambios de la sociedad en su conjunto. Incluso vos en una parte del libro mencionás eso, ¿no? Que las reformas, las diferentes reformas en nuestro país, siempre la sociedad, la población se lo atribuye a líderes políticos o presidentes, pero esos cambios sin una sociedad que esté adaptada o dispuesta a generar esos cambios, o incluso reclamándolos, no son posibles. Sin duda. Mira, ahí creo que la acumulación de investigaciones históricas nos ayuda a poder contar un poquito de otra manera. No es que en la época del vallismo Valle creó todo, o en la época, pongámosle, de Tabaré Vázquez y del Frente Amplismo, Tabaré Vázquez generó todo, sino que al revés, que ellos fueron posibles como figuras históricas gracias a una dinámica social variada, con diferentes demandas, que fueron empujando, y quizás su virtud histórica estuvo en saber recepcionar eso, anticiparse algunas cosas, responder a demandas de los rivales políticos también, ¿no? Creo que ahí hay una cosa, y volviendo a la pregunta inicial te diría, de Valla a Tabaré es el subtítulo. Pero lo fuerte, y creo que lo importante para todos es compartir que la historia del siglo XX uruguaya colectiva es una historia muy rica, muy dinámica, que además de la que tenemos que estar orgullosos, ver también sus contradicciones y orgullosos de la sociedad uruguaya. A veces pensamos que Uruguay es un país que es todo lento, que a veces somos... Que no pasa nada, ¿no? Eso, y bueno, yo lo he escuchado, ahí va, que no pasa nada, o que todo viene después. Bueno, si miramos el siglo XX, yo no diría eso. Al revés, en muchas cosas tampoco hay que hacer un nacionalismo extremo, pero Uruguay dio pasos avanzados en términos, yo pongo el ejemplo, mira, por ir al contrario, ¿no? Aparicio Saravia fue el último caudillo rural. Sin embargo, sus demandas fueron tan avanzadas en términos de democracia, de finalizar la corrupción, había un gobierno oligárquico antes de Aparicio Saravia, de convivencia política, que se pueden parecer quizás, bueno, muchos en América Latina conocen los casos de la Revolución Mexicana, ¿no? Emiliano Zapata. No es un caudillo del siglo XIX, era un caudillo del siglo XX. Esa novedad, lo mismo que Valle, la ley de divorcio, las feministas, el fútbol uruguayo, fue muy... Y la forma de salir de la dictadura también fue muy avanzada. Uruguay fue de los pocos países en donde, bueno, hubo una resistencia popular, el movimiento obrero, el movimiento social, el plebiscito del 80, ¿no? En ese sentido, en Uruguay pasan cosas muy interesantes. Ni que hablar, la perspectiva para las izquierdas, ¿no? Que unirse, las izquierdas en la historia de América Latina tienen una tradición de separarse, pelearse. ¿Quién es la izquierda fundadora? Y en el Uruguay, con todas sus variantes, lograron la unidad. Y con sus diferencias. Y que las mantienen, ¿no? Entonces, la verdad que Uruguay es muy dinámico y también, pese a ser un pequeño país, ha tenido capacidad de generar novedades históricas que, bueno, me parece que un poco nos explican qué estamos haciendo hoy, cuáles son nuestros desafíos, ¿no? Es muy interesante realmente el libro cuando te lo pones a leer por la cantidad de detalles que tiene cada uno de los años, ¿no? Del 900. Pero
previo, y te hago un breve paréntesis, porque lo nombrás incluso en el libro, y también forma parte de lo que fue el proceso de las izquierdas, que tiene que ver con Danilo Astori. La semana pasada, producto de su fallecimiento, hablamos un montón, pero un profesor de historia, un escritor, me parece interesante preguntarte cuál es tu concepto para con Danilo Astori en este periodo de tiempo y particularmente para las izquierdas. Bueno, mirá, qué linda pregunta. Yo algunas cosas he pensado. Mirá, Danilo Astori tiene algunos parecidos con una figura para mí muy importante, fue José Serrato. José Serrato fue como el gran ministro técnico, político de la época de Valle, incluso fue presidente en un momento, Danilo Astori no lo pudo ser, pero era visto por muchos como esa persona articuladora que provenía del Partido Colorado, pero que negociaba con los demás y de una capacidad técnica muy grande, ¿no? Yo creo que en la época de los reformismos de Valle, Serrato podría ser el Danilo Astori de hoy, pero tiene otra cosa que me parece todavía más rica, ¿no? Y es que Danilo Astori es una síntesis muy interesante del Uruguay diverso, ¿no? En general todos pensamos en el Danilo Astori, contador, economista, su rol, ministro, vicepresidente, ministro. Sí, más ¿no? ejecutivo, ¿no? Ni que hablar. Pero Danilo Astori tiene un origen católico social, participa con Wilson en quizá lo que podría haber sido el tercer reformismo del siglo XX. Luego hubo dos reformismos, el de Valle y Ordóñez, el de Luis Valleverres, y lo que iba a ser el proyecto de la CIDE, Comisión de Investigación y Desarrollo Económico, en los 60, donde Wilson fue el líder político y el contador Enrique Iglesias, el gran referente que aglutinó un conjunto de agrónomos, arquitectos, jóvenes contadores como Danilo Astori, y ahí Danilo empezó a estudiar el país, como joven contador, pero también con ese palo, yo diría, entre nacionalista, católico social y muy técnico economista con compromiso de cambio. Sufre la persecución en la dictadura, vuelve a la democracia, participó en la fundación del Frente Amplio, y Danilo va a ser constructor del tercer reformismo histórico, que ya no entra en el libro, pero es los reformismos del Frente Amplio, ¿no? Con ese, yo creo que es pendular, ¿no? Porque muchas veces para los frentistas de izquierda, Danilo era como de centro, ¿no? Moderado. Pero a su vez, para gente que era de centro y moderada, Danilo estaba con la izquierda. Y Danilo era un economista de izquierdas, desarrollista, transformador, antiimperialista, pero también, bueno, recordaban muchos, ¿no? Muy defensor de una concepción del Uruguay como un posible país de desarrollo, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con su mezcla de haber surgido allí en los momentos de los 60 y además con mucha beta popular, porque Danilo era, bueno, yo ahí lo adoro también, hincha de Nacional, como debe ser todo, ¿no? Transformador nacionalista de bien, ¿no? Murguero, porque está esa imagen, yo he escuchado que dicen Danilo era una persona doctoral, bueno, era muy doctor, ni que hablar. Tipo académico, decís, más una persona en sus fundamentos, pero era de un compromiso político y militante, las personas que militan, incuestionable, 24/7, ¿no? Y de ir a la cancha, tenía una vida social también muy rica, ¿no? Eso está lo destaca mucho las personas que lo conocían, que no tenían un rol, digamos, institucional, político o algún cargo, por decirlo de alguna manera, sino que eso lo destacaba el ciudadano de a pie, aquel que lo conocía, que, por ejemplo, un televidente hablaba de que se juntaba con él cuando iban a recibir a los chicos del colegio y que tenía la posibilidad de esa charla horizontal, ¿viste? Mano a mano, de las cosas de la vida. Vos sabés que yo soy un poco más grande que vos, pero en esta pantalla, Danilo, cuando volvió a la democracia, tenía una columna en un magazine de la tarde que explicaba cosas de economía. Yo era joven, estaba haciendo el liceo, y era de una claridad, siendo el contador, Danilo Astori, que ya era decano de vuelta y todo. Él también tuvo siempre esa cuestión, me parece, de preocuparse por comunicar bien, pero no por una cuestión de marketing o coacheo, sino porque hablaba de cosas importantes, la economía, y quería explicarle a la gente lo que había estudiado, ¿no? Y eso creo que... llegar. Porque en definitiva, todo lo bueno que tiene lo académico, si uno lo comunica de forma muy técnica... o muy para entendidos, ¿no? Muy para entendidos, pierde no era aristocrático en ese sentido, era un divulgador muy... Y al mismo tiempo era muy riguroso, entonces él era muy respetado por empresarios, otros técnicos, y eso también le da me parece que es una gran figura y que también, bueno, volviendo a lo que charlábamos del libro en general, en Uruguay cada tanto se da esta posibilidad de que hagan política figuras de esta diversidad y riqueza
que terminan enriqueciendo al país, ¿no? Si la política fuera solo una cuestión de personas con solo una avidez por ocupar cargos, empobrecería. Y en Uruguay se va reciclando el propio sistema político con gente muy diversa en la medida que hay un poder republicano, ¿no? Pero que me paso un aviso, pero que es una de las conclusiones del libro. Siempre Uruguay es dinámico, o ha sido dinámico históricamente, cuando hay democracia. Porque la democracia habilita estas... podemos hablar de Danilo, podemos hablar de Wilson, podemos hablar de Achugarri, o de sindicalistas como fue Juanjo Ramos. Esas personas que teniendo una vida diversa en el mundo sindical, barrial, académico, de fútbol, parroquial, puedan también participar en la vida pública, ¿no? Debatiendo, construyendo. Y ahí la democracia, mira, los periodos de mayor desarrollo uruguayo, contrastando la política con la economía, son los periodos de la democracia. Sí, totalmente, totalmente. Gabriel, ¿fue sencillo el hecho de estar en el detalle del libro? Porque es como cuando uno ve, no sé, por ejemplo, un video de los años 90 y tiene un video de 3 minutos, pero hay gente que tiene la posibilidad o la capacidad de centrarse en distintos detalles, en poder explicar por qué se manejaba tal persona de tal manera. En el caso del libro, te lo extrapolo y te lo llevo a lo literario, ¿fue sencillo el hecho de decir, esto pasó, pero pasó por esto, también por esto? Mirá, es decir, centrarte en los detalles y poder efectivamente poner a todos los detalles para conformar una explicación de un hecho histórico, por ejemplo. Sí, yo ahí lo he mencionado, pero tengo que agradecer la posibilidad de trabajar con muchas y muchos colegas docentes, dando clases en diferentes espacios. ¿Viste? Yo ya hace 20 años que doy clases en secundaria, que ahí siempre hay salas de profesores, coordinaciones, también en varias cátedras de la facultad, ¿no? En la cátedra de las facultades sociales, con Pepe Rila y Silvana Harget, y en la FIC, ¿no? Que ahí trabajamos con Marona, Antonio Pereira, Mazzafaroni, y también trabajo en el IPA y en Magisterio, que hay una sala hermosa en el IPA de colegas. ¿Por qué te los menciono a todos? Porque siempre te ayudan a pensar, cuando vas a trabajar los temas, por ejemplo, construir una cosa que para nosotros es muy importante, que es la multicausalidad. Claro. O sea, vos tenés que tratar de ver que los episodios, uno puede ver la causa inmediata, es decir, tal cosa, pero en realidad el contexto, cómo lo construís, tiene que ver con lo económico, con lo cultural, con lo geopolítico, y ahí siempre estos colectivos de los que por suerte formo parte, también te ayudan mucho, ¿no? Acercándote bibliografía, viendo, mirá, ahora este debate se está procesando, por ejemplo, me parece, te cambio el... digo, para charlar una cosa, pero ponele, que hablamos de la unidad de las izquierdas, ¿no? Y bueno, pero tiene que ver con Danilo, con varias cosas que vos me preguntaste. Hay toda una novedad de producción académica, que yo la conocí a partir del área de Historia Política en Facultades Sociales, vinculada a la Iglesia, a la política y el Estado, donde hay figuras, quizá el más reconocido Gerardo Caetano, sin duda, pero por ejemplo, Paul Davesíes, ¿no? Que trabajó tanto en el Arzobispado de Montevideo, hizo toda una crónica de eso, o bueno, un trabajo muy interesante de Nicolás Iglesias y Diana Barrales, y también ha hecho cosas ahora Roger Seymonat, y viene Carolina Gracie, hay un montón de gente que está investigando eso, y ahí por ejemplo vos aprendés cómo las izquierdas tuvieron mucho vínculo con diferentes actores de las iglesias de los 60, iglesia católica, iglesia protestante, porque había un compromiso social muy fuerte, ¿no? Monseñor Partelli quizás fue el más destacado, y por ejemplo en estos grupos cristianos, entre ellos Danilo andaba a la vuelta, ¿no? Entonces esa posibilidad de ir conociendo nuevas bibliografías, nuevos enfoques, a uno también le permite decir, bueno, cuando quiero... O sea, te ayuda o te da una mano a hacer la construcción completa, ¿no? Porque yo puedo decir, conclusión, ¿no? Ponele, el Frente Amplio se fundó con la diversidad de las izquierdas. Es un ejemplo muy interesante para América Latina, bárbaro. Ahora, ¿y por qué estaban juntos católicos y comunistas? Es que es exactamente esa es la razón de mi pregunta, porque los hechos históricos se pueden ver a grandes rasgos o se puede analizar a grandes rasgos, pero si uno le hinca el diente y va al detalle, yo creo que toma como mayor razonabilidad, cosas que cuando uno lo ve en una conclusión genérica, le cuesta o por lo menos necesita que alguien se la explique. Cuando lees el libro, decís con un montón de cosas, porque puede ser para las izquierdas, puede ser también para las reformas, por ejemplo, que claro, a uno con lo que le queda de la escuela, del liceo, es, claro, Pepe Valle, las reformas, pero ¿qué pasaba en el medio? ¿Qué pasaba en la sociedad en ese momento? ¿Cuáles eran los reclamos? ¿Qué era lo que quería la gente?
En fin, la verdad que en ese sentido hay una capacidad interesante. Pero lo que te quería preguntar con respecto a eso es cuánto incorporaste de lo que te iban comentando, compañeros. Porque me imagino que en el momento de desarrollar la escritura para el libro, te decían, en esto hay que prestar atención. ¿Cuánto usaste de eso y cuánto usaste, obviamente, bueno, intercambios con estudiantes, de lectura propia? Hay dos cosas. Con los estudiantes el intercambio es muy importante porque yo creo que esto hay que también darle para adelante siempre a lo que es la posibilidad de enseñar, ¿no? Y no, porque uno no va a la clase solamente y empieza a hablar, la clase no es un monólogo, ni es un stand-up, ¿no? Y siempre con los estudiantes tenés el desafío de ver qué les llama la atención, qué problemas te plantean y qué cosas les parece que no están bien explicadas. Entonces vos también sentís, es decir, es como estar permanentemente ante un público que quiere aprender con algún sentido, ¿no? Y además te plantean su mirada crítica, ¿no? Eso es un gran aporte, sobre todo a la hora de después vos ordenar cómo podrías empezar a pensar una explicación para un lector ideal, ¿no? Claro. Y lo otro es lo que yo te decía, la chance que yo insisto, lo defiendo mucho, me parece que a veces no se es consciente que los docentes, los investigadores, tengamos tiempo para participar en seminarios, en congresos, que la sala docente sea un espacio de intercambio y de coordinación. Nosotros ahora estamos, bueno, en la formación docente tenemos graves problemas con eso, ¿no? Porque realmente si uno puede ir incorporando, por ejemplo, mucha cosa vinculada a los feminismos, también muchas cosas vinculadas a lo que es la historia reciente o a las derechas, que también han sido ignoradas. Ahora, por suerte, hay un gran campo de estudio. Las derechas no es un fenómeno extraño, es parte de nuestra sociedad, tiene diferentes variantes y hay pila de investigaciones muy buenas. Bueno, eso uno lo puede hacer en la medida que tiene tiempo de trabajo, tiempo de intercambiar, bueno, ya te digo, asistir a eventos de formación, ¿no? Y bueno, yo traté de ir reflejándolo todo de ahí, lo que pasa que a veces, y a veces lo que cuesta, por ejemplo, yo en algunos casos pude poner, porque he accedido a ellas en el trabajo universitario, tesis de grado o tesis de maestría, claro, al estar trabajando con colegas que están haciendo sus tesis y qué interesante. Entonces hay un gran historiador joven, Matías Rodríguez, ahora que le está haciendo una tesis sobre cómo Jorge Valle, ya que figura, ¿no? Cambió la ideología de la lista 15 en términos económicos. Una tesis, ahora le está haciendo el doctorado. Entonces, claro, la tesis de Matías es muy interesante para comprender cosas como el Partido Colorado cambió en la época del gobierno de Pacheco. No, bueno, hay otra tesis también de un joven historiador llamado Diego Grauer que está investigando el movimiento de las mujeres en el 84, 1980, en el Frente Amplio, que había todo un debate sin incorporar la perspectiva de género, que no se llamaba todavía así, pero el feminismo al programa, y que al final dijeron que... Entonces, todas estas cosas, yo lo puedo hacer, yo me siento un agradecido porque también tenés un tiempo para eso, ¿no? Creo que hay que potenciar a que todos tengamos más tiempos para leer, para producir, para participar en estas actividades. ¿Tenés algún periodo de este siglo XX que te haya desafiado más para escribir? ¿Cosas que te haya sorprendido? ¿Algo que no sabías? Bueno, siempre viste que aparecen cosas. En realidad, el desafío para escribir creo que tiene que ver con los años 60, que si bien están muy recorridos, ojalá, y yo, bueno, espero que quienes lo lean sientan que eso se pudo lograr. Muchas veces las narrativas públicas que se discuten sobre los años 60 están muy cargadas todavía de un uso político. Entonces yo voy a hablar de la izquierda y no sé qué, y el radicalismo para decir tal cosa, ¿no? O voy a hablar de la derecha y el no sé qué, porque sabemos que después viene el golpe de Estado. Claro. Entonces reconstruir los 60, viendo que en parte fue una época de mucha crisis económica, de expectativas rotas o de ilusiones de transformación revolucionaria que terminaron siendo, bueno, no llegaron a puerto, ¿no? Pero al mismo tiempo tratando de recuperar que aquellas personas que vivieron esa década tan intensa no sabían que iba a venir la dictadura que vino, ¿no? Porque también a veces uno puede escribir con ese error, decir, mira, todo lo que pasó terminó en esto. Claro. Y en historia lo más complejo es tratar de devolverle, por lo menos
yo en los cursos lo hago, pero tengo la palabra. Digo, bueno, imagínense que con la máquina del tiempo que viajamos allá y ustedes son contemporáneos. Ustedes no saben lo que va a venir, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de los comunicados 4 y 7, que viste que es un tema que genera polémica todo el tiempo. Bueno, ¿cómo escribir para entender que las personas estaban ante una situación de incertidumbre, ¿no? Entonces, eso me generó algunos desafíos, pero también es lindos desafíos, ¿no? Creo que, bueno, que también hay mucha historiografía en la que respaldarse. No es que uno empieza a imaginarse, entonces hay mucha investigación, eso es una ayuda, y bueno, y lo otro que después fui descubriendo, que es un asunto sobre el que creo que hay que trabajar más, ¿no? Es que nosotros tenemos en nuestro mundo de la comunicación, literario, del que yo soy menos conocedor, pero un entramado intergeneracional muy rico de construcción crítica de identidad uruguaya. Yo te diría la generación del 900, la generación del 45, la generación de los 60, la generación del 83. Hay un recorrido ahí que a veces terminás de escribir y haces una síntesis, no que decís, bueno, cuando podamos reescribir todo el libro, capaz que en unas conclusiones lo pongo, pero esas generaciones son todas generaciones de transformación, literaria, académica, educativa, política, ¿no? Crítica con algunas cosas de sus antepasados, pero al mismo tiempo que todas reenganchan con una idea de proponer un Uruguay mejor. ¿No? Es decir, vos podés mirar los del 900 con todo el tema de los derechos, de la avanzada, las vanguardias artísticas, no sé qué. El 45 con mucha crítica, pero con una idea también de un Uruguay que no se quede en la burocracia, en el Uruguay de la corta también. La generación de los 60 y todas las transformaciones. Y la del 83, que yo creo que tiene un valor que hay que seguir recuperando, con una recuperación de la democracia, más allá, porque también fue la generación que vivió el golpe más duro, ¿no? Sí, con mayor intensidad. La última pregunta tiene que ver con gustos, con cosas que mientras ibas escribiendo te parecían que eran atractivas de nuestro país. ¿Hay algo en particular que te haya gustado como para destacar? O algo que, por ejemplo, que hayas dicho, hubiera estado lindo vivir en esta época. Bueno, es una pregunta que si es la última y yo me voy a... No importa, hay tiempo. Toda época tiene sus cosas lindas, ¿no? En general, viste, después de trabajar muchos cursos de historia, ver diferentes materiales, cada época tiene su... Lo que pasa es que depende de qué lado puedas vivirlo. O sea, ¿qué parte de la historia? Claro, estar en la resistencia de la dictadura, me parece que esta generación del 83 me parece fascinante, ¿no? Claro, pero los peligros, ¿no? Ahora, viendo como el conjunto de la historia del siglo XX, sin duda la apertura democrática me parece... Yo era niño, no lo viví, pero me imagino que esa expectativa de que además... no solo la democracia era la libertad, sino que la democracia traía justicia social, apertura al mundo, llegaba la música de vuelta. Ahora, creo, pero ya sé que se van a cumplir 100 años el año que viene, creo que tenemos que recuperar al Uruguay de los años 20, y sobre todo el 24, los Juegos Olímpicos. Hay una cosa en aquel Uruguay, ¿no? Que no fue mítica. Yo un poco lo trabajo con más cuidado en el libro, ¿no? El Uruguay de los años 20 fue un Uruguay de desarrollo, con inclusión social, con apertura, el caso del fútbol, pero puede ser el carnaval, el tango, la expansión del teatro, los medios de comunicación, va a llegar la radio un poquito después. El Uruguay de los años 20 es un Uruguay muy rico, con distribución de esa riqueza, que no es distribución solo de lo material, distribución del tiempo libre, las plazas de deporte, más gente podía practicar el fútbol. Por eso fue una potencia, Sí, totalmente. Eso están bastante estudiados. Tenía indicadores con los países desarrollados. Andaba mucho mejor que España. Y no porque estaban solo en las guerras, sino que después que ya en los 20 se habían ido las guerras, Uruguay estaba al nivel de Bélgica, de Holanda. Y ahí me parece que habría que recuperar, no como un sueño perdido, sino de cara al futuro, ¿no? Pero ese Uruguay de los 20, muy participativo, democrático, con vida cultural a full y un gran desarrollo económico agroexportador. Pero había, no solo el Estado, parece como un endiosamiento del Estado. El Estado intervenía, pero había muchos colectivos institucionales, empresariales, barriales, civiles. Civiles, con proyectos de hacer cosas para el futuro, ¿no? Entonces, eso creo que hay que retomarlo porque a mí me da la impresión
que en Uruguay se puede. Yo no sé si tenemos que... Porque la Suiza de América es un mito complejo, sí. Pero podría ser la Suiza de la diversidad latinoamericana del siglo XXI Uruguay. Claro. Y tenemos en nuestra historia de qué aprender. No digo que vayamos a volver a salir campeones del mundo, porque aquella selección, viste, que metió una saga de... Yo no sé cuántos partidos de la gira, ahora no me acuerdo, que no perdió ninguno y después en el Mundial gana 7 partidos seguidos y sale campeón. Pero Uruguay tiene, digamos, una base histórico, cultural y económica, porque Uruguay cuando el agro anda bien y los precios andan bien y el Estado hace buenas políticas, Uruguay se desarrolla, de la que habría que aprender y que, bueno, salía lindo haber vivido en aquella época. Otra de las épocas lindas para vivir en Uruguay. Gabriel, bueno, invitar a todos los televidentes a acceder al libro. ¿Ya están todas las librerías? Están todas y salió la segunda edición, por suerte, así que bien. Estamos recorriendo el país también. Ahora el viernes vamos a Melo, estuvimos en San José, tratando de promoverlo y que se genere charla y que ayude a pensar. Yo creo que puede ayudar a resignificar cosas de nuestro pasado que tenemos que valorar y también ver de dónde pensar en conjunto. Siempre, las diferencias ideológicas a veces tienen que ser menores porque siendo un país pequeño podemos construir mucho. Yo creo que eso hay que retomarlo. Tal cual. Y además es un libro que permite ver muchísimos detalles de toda la época del siglo XX, que es realmente muy interesante. Bueno, en fin, con el fútbol es algo que cada uno tiene. Me parece que los uruguayos somos bastante futboleros y esa variación de que jugaban el Gentleman, jugaba en la clase alta y después fue variando a la clase popular, lo mismo, bueno, con el carnaval, en fin, que se va masificando y popularizando en nuestro país, que también tiene una explicación, que no es hoy en día son populares porque sí. No, todo bueno, y ahí tenés que en Uruguay había muchos... Y yo vuelvo a insistir, parece medio, pero no es un pasaje de aviso, sino que me parece que hay que constatarlo. Hay gente que cree que la democratización en sociedades dinámicas como las nuestras es un factor de progreso, porque le abrís la puerta a personas de diferentes ámbitos, culturales, raciales, barriales, a que puedan desplegarse. Uruguay fue potencia en el fútbol porque el fútbol se abrió antes que nadie a que jugaran todos los sectores sociales. Es más, Nacional y Peñarol son grandes, no por sus orígenes, el decanato todo es un chiste. Sí, claro, son grandes porque fueron los primeros en abrirse. Claro. ¿No? Y vuelvo a lo mismo, cuando Uruguay expandió la educación, la primaria, y bueno, Uruguay fue una potencia cultural. Cuando expandió la salud, ¿no? Lo mismo, los derechos sindicales. Entonces, siempre la expansión de derechos trae a la larga desarrollo porque no somos una sociedad creada dentro de parámetros jerárquicos tipo nobleza, aristocracia. Entonces, hay que aprender de eso y dinamizarlo. Tal cual. Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos.